Se viene la guerra contra Irán, que dará paso al fin de la Iglesia. Quien les habla el pastor Juan Condori, el día de hoy con una enseñanza que nos abrirá el panorama profético que en este tiempo la Iglesia está viviendo. Algo que cada uno de nosotros como creyentes de la palabra de Dios tenemos que entender y conocer, es que debemos estar atentos a la profecía bíblica. Cada uno de nosotros tenemos que poder entender cuál es el mover espiritual de este tiempo y lo que acaba de acontecer allá en la nación de Israel verdaderamente ha acelerado de una manera extraordinaria el arrebatamiento de la Iglesia. Hoy hablaremos sobre esta guerra que tiene que acontecer y que si se llega a dar en muy poco tiempo, prepárese porque ha llegado el fin de la Iglesia. Basado en Jeremías 49, donde nos habla de la guerra contra Elam que en este tiempo sería el pueblo de Irán. Tendría que haber una guerra entre Israel e Irán, y es lo que ahora más o menos ya se está mostrando. Y si esto se da, déjeme decirle una vez más, prepare su corazón, prepare su alma, porque ha llegado el tiempo del arrebatamiento de la Iglesia. Leemos Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que nos da a entender algo muy especial, que el carácter de Cristo es la profecía, que parte del carácter de Cristo es hablar lo que ha de venir, la profecía. Él cumplió las profecías que ya estaban escritas sobre él desde el Antiguo Testamento. Él vivió esas profecías y por supuesto después dejó profecías que tenían que acontecer para el tiempo del arrebatamiento y su segundo regreso. Por tal, al ser ese el carácter de Cristo, la Iglesia tiene que tener también ese mismo carácter y estar atento a la profecía bíblica. Por aquello está escrito en Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este sábado 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas incursiona en Israel y comete las atrocidades más grandes que desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, desde el tiempo de Adolfo Hitler, desde el tiempo del nazismo, no se había escuchado, no se había visto. El grupo Hamas, una vez ingresando a Israel, hizo cosas atroces. Violaron mujeres, degollaron niños, secuestraron niños y los tienen actualmente en jaulas de perros. Mataron civiles a diestra y siniestra, lincharon soldados. Quiero que veamos este pequeño reportaje, entrevista que se le hace al doctor David Diamond sobre esta situación. Lo que se ha convertido, Gaza es en un bastión terrorista, de donde no dejan de atacarnos, y lo que hicieron fue macabro. Violaron mujeres, decapitaron a bebés, los decapitaron, los encontraron decapitados en un kibutz, que es una granja que está pegada a la franja de Gaza. Entraron al kibutz de madrugada y ejecutaron a todos, lo encontraron, y a los bebés los decapitaron. En otros kibutz o granjas que están cerca de la frontera, tomaron a los niños y se los secuestraron, y ahora los tienen y los mostraron. Estas no son imágenes de Israel, ellos mismos lo mostraron. Los mismos líderes del Hamas han mostrado que los niños están guardados en jaulas de perros, así los tienen sin comer. Hay familias enteras que han sido secuestradas. Hay una anciana de 85 años de edad que sobrevivió a los campos de exterminio nazi en la época de Hitler, judía polaca que estaba viviendo acá en Israel, y se la llevaron secuestrada en silla de ruedas y la mostraron como trofeo. Otras mujeres fueron arrastradas, violadas, sin contar los 250 muchachos que perecieron acá en cerca al Negev, al desierto. Entonces estamos hablando de una invasión. No solamente hemos soportado un atentado terrorista de gran envergadura, sino una invasión. Dicen que de más de 1.200 milicianos que se habrían entrado a Israel por parapentes,
se entraron en motocicletas, carros último modelo, y capturaron varias ciudades del sur de Israel, que vuelvo y te digo, eran las 6:30 de la mañana cuando empezó a ocurrir esto, y hasta las 11 de la mañana se regaron por muchos lugares del sur de Israel cometiendo una serie de barbaridades. Soldados a los cuales los lincharon, los golpearon hasta matarlos, y luego empezaron a orinar sobre ellos, y los videos, te repito, por favor, los pueden verificar en internet, son publicaciones del mismo grupo terrorista Hamas. Lo que se ha convertido Gaza es en un bastión terrorista. Tremendo. Lo que acabamos de escuchar, este reportaje que se le hizo al doctor David Diamond, habla de una situación atroz que ha acontecido allá en la nación de Israel. Para poder ubicarnos un poquito de lo que se trata, qué es lo que aconteció, vamos a irnos a este mapa, donde si usted puede observar, todo este lugar que está coloreado de una forma marrón oscura, ese es el pueblo de Israel. Este pequeño lugar, donde dice Gaza, la franja de Gaza, de este lugar que está con un color, podemos decirlo así, piel un poco más claro, de este lugar comenzó el ataque del grupo Hamas a la tierra de Israel. Este es el norte de Israel. En este lugar se está llevando en este momento una cruenta batalla, una guerra ha comenzado. Pero una vez que aconteció aquí la invasión, aquí empezó la guerra, algo extraño está sucediendo, porque esto es el lado norte. De la misma forma, aquí en el lado sur del Líbano existe otro grupo terrorista subversivo que también está empezando a atacar al pueblo de Israel. Es el grupo de Hezbollah. Por este lugar, por el lado del sur, también están realizando sus ataques y están ingresando a la nación de Siria, y por ese lado también está siendo atacado Israel. Por este momento Israel lo que está haciendo es defender todo el extremo sur y directamente atacar a la franja de Gaza. Este ataque ocurre justo en la fiesta de Yom Kippur, el día más sagrado para Israel. Justamente en ese día en el cual todo el pueblo de Dios estaba en un recogimiento espiritual, donde todos estaban de una o de otra forma más atentos al aspecto ceremonial de esta festividad, el grupo subversivo Hamas aprovechó para poder realizar este ataque. Esta es la fiesta que se conoce como la del arrepentimiento. ¿Y por qué justamente en esta fiesta, en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del día del perdón, la fiesta del arrepentimiento, la fiesta de la reconciliación, hubiese ocurrido esto? Es que hay un significado espiritual. Hay algo que Dios nos está diciendo. Dios nos está llamando al arrepentimiento a todos, pues el tiempo de la ira se acerca. Este es el tiempo, esta es la festividad del día del perdón, de la reconciliación, del arrepentimiento. ¿Por qué el ataque sucede justamente en este tiempo? Porque Dios está anunciando que el tiempo de su ira se acerca y está llamando al arrepentimiento al mundo entero. Vamos a irnos con algunos antecedentes para que podamos llegar a conocer un poco más lo que está aconteciendo. Vamos a los antecedentes históricos. En este momento hay dos grupos terroristas que están peleando con Israel, los cuales son el grupo Hamas, vamos a ponerlo en este lugar, el grupo Hamas, y también hay otro grupo que se llama Hezbollah, otro grupo terrorista. Estos están atacando por el sur y Hamas está atacando por el norte. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Estos dos grupos no son autosuficientes, que quiere decir que no generan su propia economía para poder llegar a tener el armamento que tienen para empezar a levantar una batalla, para empezar a levantar una guerra, sino que estos dos grupos, Hamas y Hezbollah, están siendo apoyados por Irán. Estas flechas lo que nos muestran es que el presidente de Irán en este tiempo, Ebrahim Raisi,
es quien está apoyando económicamente. Prácticamente se puede llegar a decir que estos dos grupos le pertenecen a Irán e Irán los utiliza para poder atacar. Cada uno de nosotros, a medida que vayamos avanzando en la enseñanza, quiero que empecemos a tomar en cuenta todos estos aspectos. Entonces, no solamente es Hamas como un grupo que está atacando a Israel, sino también hay otro grupo, Hezbollah. Pero los dos no tienen la capacidad económica ni el poderío militar para poder realizar una guerra. Los dos directamente son, si vale el término, el brazo armado de Irán. Irán no ataca directamente a Israel, sino utiliza estos dos grupos porque Irán odia a Israel, quiere verle completamente deshecho, borrarlo del mapa. Quiero que entonces ahora veamos un par de videos para poder conocer en primera instancia quiénes son Hamas, qué es este grupo terrorista ahora denominado Hamas. Es la milicia palestina más importante por número de combatientes y por su radicalidad. Hamas fue fundada en 1987 durante la primera intifada y su principal objetivo es la destrucción de Israel. Durante años, su líder, el jeque Ahmed Yassin, ordenó los peores atentados que se recuerdan en Israel. Fue asesinado por el ejército hebreo en una operación especial en 2004. Desde entonces, la cara más visible de Hamas es Ismail Haniyeh, que a lo largo de los años ha tratado de dar una imagen más moderada. Vive habitualmente en Qatar, uno de los grandes donadores de ayudas a los palestinos y de los pocos aliados que tiene Hamas en el exterior. El otro es el archienemigo de Israel, Irán. En la Franja de Gaza Hamas obtiene parte de la ayuda del dinero que necesita para funcionar de Irán. El poder de Hamas empezó a fraguar en 2005 tras la retirada de Israel de la franja. Un año después hubo elecciones en los territorios palestinos. En Gaza ganó Hamas frente al histórico partido Fatah, lo que desembocó en un duro enfrentamiento entre facciones que siguen rivalizando por liderar al pueblo palestino. Actualmente Hamas gobierna exclusivamente la franja con mano de hierro, mientras que la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas, lo hace en Cisjordania. En todos estos años, Hamas también ha desarrollado programas sociales en la franja, con los que se ha ganado la confianza de muchos gazatíes. Pero el paso de los años y la falta de libertades han puesto en cuestión su gestión. En el exterior, para buena parte de la comunidad internacional, Hamas, sin distinción de su brazo armado o político, es simplemente una organización terrorista. Pudimos observar entonces un poco de lo que viene siendo Hamas, y si prestó atención a lo que viene siendo el reportaje, con claridad nos dice que de alguna manera es el brazo operativo por donde actúa Irán. Ahora conozcamos un poquito lo que viene siendo el grupo Hezbollah. Saludamos a todas nuestras queridas facciones de la resistencia palestina. Como una victoria heroica calificó el grupo armado libanés Hezbollah el inédito ataque de Hamas contra Israel, un enemigo en común, con lo que rápidamente se convirtió en un tercer actor en medio de la escalada del conflicto. Estábamos cazando y escuchamos el lanzamiento de cohetes. Luego el enemigo respondió a las aldeas y la zona y todavía están bombardeando. Este lunes el ejército israelí atacó con helicópteros en la frontera con Líbano. Aseguran que los sospechosos se infiltraron en su territorio, por lo que se hizo un llamado a los ciudadanos a estar en sus hogares. Hezbollah ha sido apuntado como un enemigo por el apoyo que han mostrado al ataque del grupo Hamas, que se ha traducido en ataques al norte de Israel y en un discurso a favor del grupo armado palestino. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra historia, nuestras armas y cohetes, todo lo que tenemos está con ustedes, porque somos la resistencia. Fundado en 1982, Hezbollah, o el Partido de Dios, fue una facción islámica chií que se originó en el Líbano luego de la guerra civil en la década de los 80. Tiene un partido político de enorme popularidad en su país y un brazo armado que han participado en diferentes conflictos armados, como la guerra en Siria, donde apoyaron al gobierno de Bashar al-Assad. Su rama militar, una unidad extremadamente capacitada,
cuenta con decenas de miles de hombres en armas, es además en su ala militar una organización que tiene experiencia porque ha participado, por ejemplo, en el conflicto sirio y ha ganado entonces expertise en torno a estrategia y táctica militar. Uno de los principales patrocinadores de Hezbollah es Irán, ya que comparte la facción chií del Islam. Este país ha utilizado a este brazo armado en su lucha contra Israel, uno de sus grandes enemigos. Y aunque negaron estar detrás del ataque de Hamás y advirtieron que responderán con contundencia si son atacados, celebraron el operativo del grupo palestino. Es una manifestación de resistencia y de levantarse contra el falso régimen sionista. Y no hay que perder de vista que así como Hamás hemos visto que cambió mucho sus tácticas y demostró tener acceso a armamento nuevo, más avanzado y a diferentes aspectos tecnológicos, Hezbollah también. Hezbollah siempre es apoyado por Irán. Un apoyo que podría haber capitalizado Hamás, el grupo armado palestino fundado a fines de los 80 que rompió relaciones con la autoridad palestina luego que estos reconocieran el Estado de Israel. Desde el 2007 tienen control de la Franja de Gaza y este actual ataque es el más importante de su historia contra territorio israelí. Una acción que para Hezbollah es una oportunidad. Lo que Hezbollah busca es aprovechar el momento. Aprovechar que Israel está enfocado en esta operación en contra de Hamás para fortalecer su posición en la zona fronteriza entre el sur del Líbano y el norte de Israel. De hecho, hace un mes su líder Hassan Nasrallah había amenazado a Israel con una guerra que los devolviera a la edad de piedra si atacaban territorio libanés. Digo esto para evitar una guerra civil en el Líbano. Lo único que quiero es la paz y la seguridad del país. Una amenaza que podría terminar con Israel asediado en dos frentes: al sur en la Franja de Gaza con Hamás y al norte en la frontera con el Líbano con Hezbollah. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 3 integrantes de este grupo islámico que promete sumar tensión a la escalada sin precedentes del conflicto palestino-israelí de los últimos 15 años. Allí hemos podido observar y conocer un poco lo que vienen siendo estos dos grupos, tanto el grupo Hamás como también el grupo Hezbollah. Mis amados hermanos, es algo interesante, pero también impresionante, cómo la profecía bíblica se va armando de una manera en la cual cada uno de nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo. Ahora, quiero que veamos qué es lo que está diciendo el presidente iraní sobre esta situación, ya que es de conocimiento mundial, de conocimiento internacional, que Irán utiliza a estos dos grupos para atacar a Israel. Israel inmediatamente acusó a Irán de haber comenzado este ataque. Irán dice: nosotros no hicimos nada, ellos actuaron por su propia cuenta. Pero también empezaron a decir que si es que ellos atacaban directamente la Franja de Gaza, Irán iba a declarar la guerra a Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que en este tiempo estar muy atentos. Veamos un video más. ¿Qué es lo que piensa Irán sobre lo que acaba de acontecer? Escuche lo que dice el presidente de Irán en este tiempo. Acaba de hablar en Teherán, en Irán, el ayatolá del país, el líder supremo Jameini, rechaza las acusaciones que dicen que Irán estuvo detrás del ataque de Hamás el pasado sábado sobre territorio israelí, pero eso sí, dice besar las manos, citamos literal lo que ha dicho Yamenei dice besar las manos de quienes lo planearon. La máxima autoridad del país ha comentado hace unos minutos que no han participado en el ataque del grupo Hamás contra Israel, pero sí que ha saludado lo que ha considerado como una irreparable derrota militar y de inteligencia en Israel. Ha sido un discurso del líder del país en el que también dice y avisa a Israel de cualquier ataque sobre Gaza. Insiste: si la reacción a estas atrocidades pasa por un ataque, deben saber tanto Occidente como Israel que la respuesta que va a tener Irán va a ser un ataque mucho más pesado del que habrían ellos perpetrado hipotéticamente en Gaza. Yamenei lo que ha repetido es la negación de su país estar implicado en los ataques y dice que la operación de Hamás ha sido una respuesta a los crímenes de Israel en los últimos meses. El gobierno en funciones, dice, del régimen israelí, el de Netanyahu, es completamente el culpable e insiste: vamos a defender siempre a Palestina. Ahora aparece en escena otro personaje muy conocido.
Lo tenemos aquí en el lado derecho. Hablamos del presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Y qué tiene que ver Rusia con todo esto? Déjeme decirle que, aunque Irán tiene la idea de poder entrar en una guerra directa con Israel, Irán no tiene todo el poderío económico ni militar para poder enfrentarse directamente a la nación de Dios. Más, en este tiempo ha estrechado relaciones diplomáticas muy importantes con Rusia, ya que Irán, en esta guerra que en la actualidad está llevando a cabo Rusia con Ucrania, Irán está proveyendo de drones para atacar Ucrania y Rusia le está entregando armamento bélico a Irán. Por tal se puede llegar a entender que aún el armamento que está entregando Rusia a Irán ya está siendo utilizado a través de Hamas y Hezbollah para atacar Israel. ¿Qué es lo que anuncia esto? ¿De qué nos sirve entender esta situación? En algún momento dado, ha debido usted escuchar de esta profecía, la última guerra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la profecía de Gog y Magog. Esta guerra se encuentra en más de 5 libros proféticos. Es aceptado como un hecho que en un momento dado debe de ocurrir y que debe preludiar la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Mesías, no solamente dentro del pueblo cristiano evangélico, sino también es aceptado como una de las profecías, las últimas señales de la llegada del Mesías para el pueblo judío. Esta guerra para nosotros es muy importante y tenemos que tomarla muy en cuenta. ¿Por qué? Preste atención. La batalla de Gog y Magog, bajo ya las investigaciones que se han llegado a hacer para entender de qué se trata, ya se ha aceptado este hecho. Gog, para hacerlo más sencillo, viene siendo el presidente de la nación de Rusia. La profecía dice el príncipe de Rusia. Como ya no existe ese tipo de jerarquías actualmente, ya hablamos del gobernante de Rusia, y en este caso el presidente de la nación rusa es el representante directo de la profecía de Gog y Magog. Se conoce a Gog, repito, como el presidente ruso. Muchos ya se están animando a declarar a Vladimir Putin como Gog, por las características que este hombre tiene, que no se tienta en poder iniciar una guerra. Ahora, Magog, escúchelo muy bien, Magog viene siendo la nación de Rusia, viene siendo todo el estado, todo el territorio ruso. Aquí ya podemos llegar a entender por qué justamente en este tiempo, hace un año atrás, Rusia invade Ucrania, porque la profecía dice que todo Magog debe estar listo para que se realice esta guerra, que un día el presidente ruso, con toda su nación, debe empezar una guerra a la cual llamará a todas las naciones de la tierra, porque esta será una batalla mundial que debe ser encabezada por el presidente ruso. La idea de que en este tiempo justamente Rusia haya invadido Ucrania es porque la profecía bíblica dice que debe ser todo Magog, toda la nación rusa. Y Rusia invadió Ucrania porque Ucrania le pertenecía en un tiempo atrás. Ucrania era parte de Rusia. Y es natural que esta guerra tuvo que haber sucedido porque lo único que se está haciendo es cumplir la profecía bíblica. Todo Magog tiene que invadir en un momento dado Israel. Y Ucrania es parte de Magog porque fue parte de Rusia. Por tal aún podemos llegar a decir que esta guerra que se está llevando con Ucrania, en su momento dado, Rusia terminará ganando y anexando los territorios que a él le convengan para que esta profecía se pueda cumplir, porque Ucrania sigue siendo parte de Magog.
y todo Magog debe de ser partícipe en esta última profecía. ¿Por qué habría comenzado esta guerra? Una de las noticias que quizás no se dio a conocer en el mundo secular, pero del cual estuvimos muy atentos el pueblo cristiano en función a la profecía bíblica, fue que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes en la ONU que Israel estaba cerca de un acuerdo histórico con Arabia Saudita. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en un momento a través de un pequeño video, cómo Benjamín Netanyahu decía con claridad que Israel estaba a punto de firmar un tratado de paz histórico, porque nunca había sucedido con Arabia Saudita, y que aquello daría paso a que las demás naciones árabes podrían animarse a también ya entrar en un tiempo de paz con Israel. Este primer tratado hubiera ayudado en demasía a que el pueblo de Israel sea más fuerte económicamente y pudiera tener ya una mayor entrada en todo el aspecto político del Medio Oriente. Esto, por supuesto, no le agradó a Irán y esta guerra comenzó. Quiero que escuche lo que va a decir el primer ministro de Israel. Esto encaja perfectamente en la profecía bíblica, pues recuerde que escrito está que cuando digan paz y seguridad, que la iglesia será tomado justamente en el momento dado que el mundo esté hablando paz y seguridad, la iglesia será arrebatada y vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Comenzará un tiempo terrible que conocemos como el tiempo de la tribulación. Ese tiempo de paz y seguridad ya lo dio un primer paso el primer ministro. Y ya la comunidad cristiana empezaba a hablar cosas extraordinarias y nosotros también lo anunciamos, porque este era ya el principio del cumplimiento de esa profecía que también anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Observe lo que dijo el primer ministro. Creo que está. We are at the cusp of an even more dramatic breakthrough. An historic peace between Israel and Saudi Arabia. Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. It will enhance the prospects of peace with the Palestinians. It will encourage a broader reconciliation between Judaism and Islam, between Jerusalem and Mecca, between the descendants of Isaac and the descendants of Ishmael. All these are tremendous blessings. Esto es lo que la Biblia anuncia, que cuando digan paz y seguridad, la iglesia ya será arrebatada. Esto no agradó al pueblo iraní, porque esto implicaba que Israel con este primer tratado iba a ser más poderoso políticamente y mucho más económicamente. Como esto no le conviene a Irán, comenzó esta guerra. Yo cuando veo esta noticia, que lo anunciamos en el momento mismo que salió, lo anunciamos por el TikTok de la congregación, en lo particular le digo, a mí se me estremeció el alma, porque el primer ministro de Israel está hablando ya de la posibilidad de un tiempo de paz y seguridad entre la descendencia de Ismael, las naciones árabes, y la descendencia de Isaac, la nación de Israel. Eso es el cumplimiento profético para que la iglesia sea arrebatada. Quiero que también tomemos en cuenta esto. Y ya vamos a hablar sobre algo especial, sobre la profecía
de las últimas 2 guerras que se tienen que venir, que vamos a anunciar en este video, que se tienen que llegar a dar. Y si se cumplieran, disculpe la forma en la cual quiero hablar, porque me pongo nervioso con este hecho, porque lo que en minutos vamos a anunciar, si se va a cumplir, quizás en unos meses más, prepárese, porque el tiempo de iglesia ha terminado. Pero vamos a esto, que creo que es conveniente que también lo podamos tocar. Los palestinos se muestran como los buenos del cuento, mostrando niños llorando, edificios destruidos, niños con hambre. Pero lo que sucede en realidad es que usan a sus hijos como escudos humanos. Hay un espíritu desde los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, donde los pueblos paganos con los que peleó Israel daban a sus hijos a los Baales. En la prensa, en las noticias que se nos muestran sobre este conflicto, siempre se ve a los palestinos como los buenos de la película, correteando, con los niños llorando, con los niños en brazos, con la pérdida de los hijos y demás situaciones. La realidad es que ellos conocen toda esta situación y lo único que ocurre y sucede es que están usando a sus hijos como escudos humanos. Este hecho ya es antiguo. Esto siempre fue así. Es un espíritu pagano que está dentro de ellos. En Deuteronomio capítulo 18, escrito está: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por él fuego. Ya desde tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, las naciones paganas siempre daban a sus hijos a los Baales, siempre entregaban sin temor a sus hijos para ser muertos. Y esta actitud que estamos observando no viene siendo más que aquello, ese mismo espíritu moviéndose en este tiempo. La profecía se tiene que cumplir, pero las actitudes de los seres humanos no han cambiado. Las actitudes de las naciones paganas, apartadas de la realidad de la palabra del Señor, no han cambiado y la forma de actuar simplemente sigue siendo la misma. Siguen dando a sus hijos al fuego, siguen ofrendando a sus hijos por sus creencias radicales que nada tienen que ver con la esencia de la vida. Un problema que sucede, hay algo que nosotros tenemos que quizás también entender, es que Palestina cree que todo el territorio de Israel le pertenece. Ellos piensan que todo este lugar que está marcado con rojo, que viene siendo Israel, ellos dicen, nos pertenece. En pocas palabras, aún llegan a decir, siempre ha sido nuestro. Israel nunca tuvo ninguna participación en Jerusalén, ni en ningún lugar de estos. Este es nuestro territorio. Pero esta es una vil mentira. Tenemos aquí un mapa desde los tiempos de Salomón, desde los tiempos de David. Mire este hermoso mapa. Y en este mapa lo que se está mostrando es algo interesante. Este mapa tiene más de 3.000 años de antigüedad. 3.000 años de antigüedad. Hay rastro histórico que Palestina no tiene más de 700 años de antigüedad. Pero bueno, este mapa de más de 3.000 años de antigüedad lo que nos va mostrando es que Jerusalén, todo el territorio que actualmente está ocupando Israel, ya le pertenecía desde esos tiempos, fue tomado por el rey Salomón, fue adquirido por el rey David hace más de 3.000 años atrás. Por tal, no pueden mencionar Palestina, que ellos son dueños de aquellos y mucho más antes ya le perteneció al pueblo de Dios. Un ejemplo particular para nosotros sería como decir que Bolivia nunca tuvo mar y que Chile siempre fue dueño de Antofagasta, pero la historia retrata otra cosa. Bolivia nació con mar, nació con un territorio que se llamaba Antofagasta, que nos daba el paso al mar Pacífico, pero que lastimosamente en una guerra se nos fue quitado.
Un chileno jamás puede llegar a decir que Bolivia nunca tuvo mar, porque la historia habla de otra cosa. Los dueños originales de aquello siempre fuimos los bolivianos. Y de la misma manera, los dueños de la Tierra Santa hace 3000 años atrás es el pueblo judío. Palestina es el nombre de la colonización de Israel. Cuando Roma conquistó Judea, la renombró como Palestina. Y hasta ahí llega su historia. Todo lo que acontece a nivel mundial con Israel ya estaba profetizado. Aquí quiero que empecemos a observar algunos versículos de la palabra del Señor que nos van a empezar a hacer temblar, nos van a empezar a hacer pensar en demasía lo que está aconteciendo. Quiero que empecemos a ver ya los versículos en cuestión que nos van a ir mostrando lo que tiene que acontecer ahora en este tiempo. Ya después de haber visto el aspecto histórico, haber conocido qué es lo que está aconteciendo, haber visto ya el mapa, el territorio donde se encuentra Israel y de qué lugares Hamás está atacando Israel. Ahora quiero que ya empecemos a observar, mis amados hermanos, la raíz de esta enseñanza, lo que viene siendo el cumplimiento de la profecía bíblica. Lo que voy a leer en Ezequiel capítulo 38, verso 13, nos habla más sobre lo que viene siendo la batalla de Gog y Magog, que enseñaremos en otro momento. Pero aquí encontramos ya un versículo muy interesante que nos muestra la geopolítica que en este tiempo se está observando allá en el Medio Oriente. Ezequiel 38:13 nos habla de una profecía muy interesante, que en esta guerra que se está dando en contra de Hamás, aunque usted no lo crea, escrito está en la palabra del Señor, Estados Unidos tiene que apoyar a Israel. Escrito está, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Están aquí defendiendo a Israel y con palabras, preguntas están diciendo a las demás naciones. En este caso están hablando a Irán y le están diciendo, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Le están diciendo, nosotros no te lo vamos a permitir, vamos a apoyar a Israel. ¿Quiénes? Sabá y Dedán, y también los mercaderes de Tarsis. Sabá y Dedán son naciones que en este tiempo son conocidas como las naciones arábicas, más particularmente es la península arábica. ¿Qué lugar? Arabia Saudí. Justamente el país, el lugar con que Benjamín Netanyahu estaba por firmar el primer acuerdo de paz y seguridad. Eso ya estaba en la Biblia. ¿A quién representa Tarsis? Tarsis representa a Inglaterra y por ende a los Estados Unidos. Esta nación tendría que apoyar a Israel en esta guerra. Por tal, es extraordinario la palabra del Señor, porque este hecho está aconteciendo. Escuche esto. La situación que enfrenta a Gaza, o a Hamás, mejor dicho, con el Estado de Israel, y la postura que, más allá del apoyo de los Estados Unidos, la decisión de Lloyd Austin de enviar no solamente buques, sino también aviones a la zona, como para marcar la presencia. De todas formas, hay que recordar lo que había señalado Hezbollah. Hezbollah había dicho, como intervenga un tercer país, el ataque va a ser mayor de distintos lados. La situación no es para nada fácil, ya lo estuvimos comentando durante toda esta edición. Pero yendo concretamente a lo que van a enviar los Estados Unidos, y de hecho ya las municiones y la asistencia de seguridad comenzó a llegar este domingo. El Pentágono también dijo que iba a sumar a todo esto aviones. Lloyd Austin, que es secretario de Defensa, dijo que se enviarán barcos y aviones cerca de Israel para mostrar el apoyo. Tremendo.
Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis tenían que ponerse a favor de Israel. Sabá y Dedán, la península arábica, justamente en estos tiempos se tenía que dar el primer tratado de paz con Arabia Saudita. Tarsis representa Inglaterra, por ende a los Estados Unidos. La profecía bíblica es extraordinaria y todo se presenta al pie de la letra. Ahora quiero que vayamos ya al centro de la enseñanza del día de hoy. Y habiendo conocido todo lo demás, creo que ya podríamos llegar a entender esta imagen que les estamos presentando. Todo se está disponiendo para la última guerra, Gog y Magog. Quiero que observemos que en este cuadro tenemos una primera guerra que está profetizada en Jeremías 49. Esta guerra se tiene que dar entre Irán e Israel. Y lo que hemos estado hablando es que lo que en este momento está aconteciendo debe de repercutir, debe de terminar en una guerra entre Irán e Israel. Si así fuese, ya estamos dando el comienzo a la penúltima guerra antes de Gog y Magog. Lo que oramos en este tiempo y anhelamos es que una vez que Hamas sea destruido, toda la franja de Gaza sea destruida, y le voy a mostrar versículos bíblicos que tienen que pasar con Gaza en este tiempo, toda la franja de Gaza tiene que ser destruida, así está profetizado. Ya lo vamos a ver en un momento más. Pero anhelamos de todo corazón que se quede solamente ahí. Anhelamos que se cumpla esa parte de la profecía y no salte a esta segunda parte, y que no haya la guerra entre Israel e Irán, y tengamos un tiempo más en la misericordia de Dios de seguir predicando la bendita palabra del Señor. Pero si el tiempo hubiese llegado y las situaciones que ahora están aconteciendo den lugar a una guerra entre Irán e Israel, entonces la profecía de Jeremías 49 comenzará. Esa será una primera guerra que el mundo experimentará. Esta guerra dará lugar a una segunda guerra que se tiene que venir. Esta segunda guerra está profetizada en el Salmo 83. Enseguida lo vamos a leer y le voy a mostrar qué naciones se tienen que levantar en contra de Israel. Esta segunda guerra profetizada en el Salmo 83 daría lugar al tiempo del arrebatamiento. Justamente en este lugar se aparecería un hombre, el Mesías, que el pueblo de Israel dirá que es el Mesías al que están esperando, que nosotros los cristianos evangélicos conocemos como el Anticristo, pondrá paz y seguridad en este punto, cuando se esté dando la segunda guerra del Salmo 83. Aquello dará inicio a un tiempo de paz y seguridad. También dará inicio al tiempo de la tribulación, los 7 años profetizados por Daniel. Al tercer año y medio, el Anticristo intentará ingresar al tercer templo de Dios y querrá sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Para aquello iniciará una guerra a nivel mundial. Una guerra en la cual todas las naciones de la tierra se enfrentarán contra Israel. Esa guerra es conocida como la batalla de Gog y Magog. Esta guerra verdaderamente estaría a punto de destruir y hacer desaparecer a la nación de Israel. Y ahí regresará nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida juntamente con nosotros, y Él mismo destruirá a las naciones que se levantaron en contra de Israel, y el mundo conocerá que hay un Dios. Ahí dará inicio el comienzo del reinado milenial. Todo este panorama profético ya lo estamos viviendo. Este panorama profético ya se está
observando. Veamos esta primera guerra, la de Jeremías 49. Escrito está, Jeremías 49 del verso 34 para adelante. Habla sobre la profecía de Elam. Elam que viene siendo la nación de Irán en este tiempo. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Ezequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos, vientos son guerras, los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Esta profecía lo que está señalando es que en un momento dado, lo que el aspecto geopolítico se está formando es para llegar a esta guerra. Irán, viendo que Israel está prácticamente deshaciendo a su brazo operativo, iniciaría una guerra con Israel. Ahí empezaría el cumplimiento de esta profecía, pero según esta profecía, Israel terminaría casi por destruir Irán, porque en realidad no tiene Irán todo el poderío aún para enfrentarse directamente a Israel. Y según la profecía bíblica que podemos observar, Irán sería destruido. Pero algo extraño sucedería en este momento. Mientras esta guerra se vaya dando, escuche esto, la guerra del Salmo 83 se estaría preparando. Si bien la idea sería que Israel estuviese a punto ya de hacer desaparecer a Irán, allí se estaría empezando a formar otro grupo. Muchas de las naciones árabes se estarían empezando a confabular para dar cumplimiento a la siguiente guerra. Observe usted. Mientras Israel va atacando a Irán y va ganando esa guerra de una manera extraordinaria, según lo que está profetizado, lo que acabamos de leer, estaría sucediendo esto en el mundo. Una segunda guerra se estaría tramando entre varios pueblos en contra de Israel, lo que está profetizado en el Salmo 83. Repito, mientras Israel va peleando con Irán y ya está prácticamente ganando esa guerra, esto estaría sucediendo por atrás. Salmo 83, 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo, contra Israel, han consultado, y mire lo que dice aquí, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes estarían confabulando mientras esa guerra se esté dando en contra del pueblo de Israel? El verso 6 dice, 1. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián. Hasta ahí el escritor lo que ve es una pronta guerra,
Una batalla en la cual se están confabulando secretamente muchas naciones en contra del pueblo de Israel. Y del verso 9, el escritor hace una oración para con Israel diciendo: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Está suplicando, está pidiendo que esta batalla sea ganada por Israel y por Dios mismo. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon sus capitanes como Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna y a todos sus príncipes. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Esa es una súplica que da el escritor, pero nos muestra algo terrible. Naciones se levantarán en contra de Israel. Y mire lo que sigue diciendo: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados, para siempre sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Todas las naciones que hemos leído en el Salmo 83 están retratados en esta imagen. Mientras Israel va peleando con Irán, va ganando esa guerra según lo que está profetizado, todas estas naciones se estarían confabulando para levantarse en contra de Israel. Allí se levantaría de en medio de esta cruenta batalla que se vendrá un hombre conocedor, sabio, un hombre que los judíos reconocerán como el Mesías. Y repito que nosotros observaremos si es que la iglesia no se va antes, pero creemos verdaderamente que la iglesia no entrará en el tiempo de la tribulación, que cuando este hombre llamado el Anticristo esté mostrando su sagacidad y esté hablando de paz y seguridad, esa paz y seguridad justamente será hablado cuando esta guerra del Salmo 83 se esté dando. Los edomitas son los palestinos del sur de Jordania, ismaelitas son los saudíes, Moab son los palestinos del centro de Jordania, los agarenos son los egipcios, Jebal es el Hezbolá del norte de Jordania, Amón son los palestinos del norte de Jordania, Amalek son los árabes del norte del Sinaí, los filisteos son los de Hamás en la franja de Gaza, Tiro es el Hezbolá del sur del Líbano y Asiria, que es Siria y el norte de Irak. Todas las naciones árabes se levantarían en contra del pueblo de Israel y repito, este sería el punto en el cual el Anticristo empezará a poner una paz, que dice la Escritura, una paz y seguridad, y en ese momento sería el arrebatamiento de la iglesia. Esto puede estar a punto de suceder, por lo cual nosotros los cristianos, creyentes en la doctrina de la palabra del Señor sobre los últimos tiempos, debemos de estar muy atentos a lo que está sucediendo. Para demostrar que la palabra del Señor es fiel y eficaz, y usted no lo tome como simples palabras lo que acaba de escuchar, quiero que mire lo que dice la profecía inmediata. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la franja de Gaza? Mire lo que dice la Escritura. Vamos ahora con la profecía que se debe de cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar con la franja de Gaza? Y asimismo también, lastimosamente, ¿qué es lo que va a suceder con algunas ciudades de Israel? Amós 1:6 dice: así ha dicho Jehová, profecía contra Gaza. ¿Qué es lo que va a suceder en Gaza en este tiempo? Así ha dicho Jehová,
por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Es lo que hicieron. Ingresaron, raptaron niños, mataron, violaron, asesinaron. Hicieron lo que quisieron contra un pueblo que en ese momento estaba en una fiesta, que no se estaba defendiendo. El verso 7 dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Gaza debe ser destruido. Sofonías 2:4 habla sobre esta situación diciendo: porque Gaza será desamparada. Gaza debe ser destruida por el pueblo de Dios. Pero también, lastimosamente, algunas ciudades sí serán afectadas por esta guerra. Hablamos de Ascalón, que será asolada. Saquearán a Asdón en pleno día y Ecrón será desarraigada. Quiero que veamos el cumplimiento profético preciso de todo esto. Lo que está aconteciendo ya estaba profetizado. Sofonías 2:4. Porque Gaza será desamparada. Quiero que veamos esta parte. Y Ascalón asolada. Ascalón, una ciudad en Israel, está siendo asolada en este tiempo. Estas son imágenes de Ascalón. Este es un ataque aéreo con consecuencias terribles sobre esta ciudad, pero estaba profetizado que Ascalón sería lastimosamente asolada. El cumplimiento fiel de la profecía bíblica. مثل فلاح وشغموطة يو يلا قديمة ميتا دالي يلا سريع Pero también quiero que sigamos observando el cumplimiento fiel de la profecía bíblica. La palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Ahora veamos lo que tiene que suceder con la franja de Gaza. Recordemos, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Esa ciudad debe ser completamente destruida, porque Gaza será desamparada. Observe el cumplimiento fiel de la profecía bíblica. Como la franja de Gaza está siendo destruida, así como estaba escrito, sus edificios quemados, todo destruido, todo asolado, porque así lo dictaminó la profecía bíblica. No tome a la ligera esta enseñanza y que sea un principio para hacerles recuerdo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que Dios le bendiga.